Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que nos hemos dado cita hoy día, ¿verdad? Damos gracias al Señor de poder estar acá y quiero pedirles por favor que puedan abrir su Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4. Dios bendiga a nuestro hermano Franco, que nos ministra con la alabanza del Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 4. Eso. Ponga su celular en silencio. Primera de Juan, capítulo 1, del verso 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, perdón, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. O sea, completo, dice otra traducción. Amén. Puede tomar asiento y prestamos atención a la palabra del Señor, porque es una palabra preciosa, ¿verdad? En realidad toda la palabra del Señor es hermosa. Amén. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Es viva y eficaz la palabra o no? Claro que sí, por ella estamos aquí. Si no fuera por la palabra no estaríamos acá. Y como dice mi esposa, por la vida que el Señor nos ha impartido. Mire, Dios puso algo en mi corazón y es de lo que quiero hablar, pero en realidad para eso, en realidad lo que Juan está haciendo aquí es mostrar que hay a lo menos 5 tiempos acá, en lo que él está declarando, ¿verdad? Que es hermoso. Juan es el discípulo amado del Señor y es el que quizás nos trae más revelación en cuanto al amor de Dios. Hay libros que hablan del apóstol Juan y que expresan realmente el amor que él sentía. ¿Recuerda que él era uno de los hijos del trueno? Que tenía un carácter. Pero cuando él se acercó al Señor, el Señor cambió su vida y se convirtió en el discípulo amado, y quizás él es el que estuvo más cerca de Cristo, ¿verdad? El que se recostaba en su pecho, ¿verdad? En su hombro, y quizás fue el que más experimentó este amor verdadero de Cristo. No digo que nosotros o que los demás apóstoles no lo hicieron, pero algo impregnó Cristo en él, y quizás sea lo que muchos de nosotros necesitábamos o necesitamos todavía para poder cambiar en nuestra vida. Necesitamos ser impactados por el amor de Cristo. Yo no sé cuántos han sido impactados por el amor de Cristo. Y dice la historia que ya cuando Juan era muy anciano, que casi no podía caminar, que lo llevaban entre 2 personas, ¿verdad?, para compartir la palabra, lo único que él decía, no sé si desde arriba de una tarima o no: Dios es amor. Era su mensaje. Dios es amor. Amén. Es por eso, fíjate lo que él dice acá. O sea, yo no sé si usted logra captar, yo tengo que transmitir algo que Dios me puso en mi corazón. Y no sé, nunca me había pasado esto, pero siempre que uno va a predicar, uno sabe bien lo que va a predicar. Pero son esas veces que tú no sabes lo que va a decir, lo único que sabes que tienes que decir es esto. Dice Juan:
lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos. Mira, oímos, visto, contemplamos y palpamos con nuestras manos acerca del verbo de vida. Y entre paréntesis, él expresa, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto, y no solamente la hemos visto, sino que también damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea, Juan está hablando de una realidad acá, de una realidad. Amén. Y quiera Dios que nosotros podamos entender que el Evangelio es esto, una realidad. Por eso decimos que el Evangelio no es religión, hermanos. Y Cristo no es una religión. Cristo no es que tú vengas a la iglesia y te sientes, escuches una palabra y te vayas, y que en tu casa seas de una manera y que en la iglesia seas de otra o viceversa, y que seamos personas de doble estándar, ¿verdad? Eso no es Cristo. Juan está hablando acá de una realidad, de una verdad. ¿Y qué es lo que es esa verdad? Es la vida que se manifestó. ¿Por qué Juan pudo cambiar de ser llamado hijo del trueno a ser el discípulo del amor? ¿Qué es lo que provocó en él? ¿Qué fue lo que impactó su vida? Pues bien, fue la vida de Cristo. La realidad que él vivió. Nosotros muchas veces, y perdóneme, lo digo con mucho respeto, muchas veces vivimos en una religión, creemos que el Evangelio es una religión, creemos que el Evangelio tiene que acomodarse a nuestra manera, creemos que Cristo, que muchas veces no lo decimos, pero muchas veces creemos que Él fue un personaje y nada más. Pero Él es vida. Juan dice lo que existía desde el principio. Amén. ¿Qué era lo que existía desde el principio? ¿Usted recuerda cómo comienza el Evangelio, Juan? El Evangelio de Juan, ¿cómo lo comienza? Verso 1 del capítulo 1. No, Evangelio, pastor, por favor. Evangelio de Juan o Evangelio de San Juan. Mira cómo comienza. Y en esta carta él comienza diciendo lo mismo, lo que era desde el principio. Y él dice acá, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo es una persona. La vida que él está diciendo acá, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon, eso es una persona. Y esa persona, dice Juan, es la que cambió mi vida, es la que hizo que yo viera la vida de otra manera, de que fuera una persona así, hijo del trueno, a convertirme en el discípulo del amor. Amén. Hijitos míos, dice Juan. Amén. Dios es amor. Amén. Entonces, el Evangelio es vida. Lo que estaba diciendo mi esposa, el Evangelio es vida. El Evangelio no es pasar el tiempo, el Evangelio no es conocimiento solamente. Porque fíjate, yo no sé si usted puede reparar en esto, pero dice lo que existía desde el principio. ¿Qué existía desde el principio? La vida, Cristo. Eso es la vida. Lo que hemos oído. Juan hace un complemento acá de lo que él oyó, de lo que él vio, de lo que él contempló, de lo que sus manos palparon. No solamente de lo que sus oídos oyeron. No solamente lo que él vio. Porque nosotros muchas veces hablamos de lo que oímos, ¿sí o no? ¿Están acá o no? O muchas veces nosotros hablamos de lo que hemos visto. Pero fíjate, Juan agrega dos ingredientes sumamente importantes acá. Y Juan dice, lo que nosotros contemplamos.
y contemplar tu gloria. Yo contemplé, dice Juan, y nosotros, hablando, refiriéndose a los discípulos, lo que nosotros contemplamos, lo que hemos contemplado, y más aún, lo que nuestras manos palparon. Amén. Mire, uno de los propósitos de Juan al escribir su primera epístola fue demostrar la historicidad y veracidad humana de Cristo. Él no simplemente aparentó ser hombre, Cristo. Él fue hombre. Amén. Él fue hombre, no aparentó ser hombre, ni sencillamente trató de identificarse con el hombre. Jesús es, escúcheme bien, Jesús es, y hasta el día de hoy es un verdadero hombre. Dice, pero ¿cómo está en el cielo? ¿Cómo va a ser hombre? Él nació y vivió con nosotros, ¿sí o no? Con los hombres. O sea, no viví con él, pero estoy hablando en términos genéricos. Él nació y vivió con nosotros, ¿verdad? Y la gente lo vio. Y vieron sus milagros, vieron su obra, todo lo que él hizo. Pero hasta el día de hoy él es hombre. Pero es Dios. Amén. ¿Sabes qué es lo tremendo esto de el Cristo hombre? Porque usted recuerda que Timoteo dice, Pablo dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, uno que está entre Dios y los hombres, un solo mediador, y ese es Jesucristo, hombre. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que al tomar humanidad a Cristo, al tomar un cuerpo, como dice Hebreo en el capítulo 2, verso 14, si lo puedes poner, Pastor Brandon, por favor. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así también él participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que mira, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. O sea que a nosotros nos metieron en un cuerpo, ¿verdad? Éramos espíritus y nos metieron en un cuerpo, dice Pablo, este cuerpo de humillación, ¿verdad? Y así también Cristo vino a tomar un cuerpo, igual que nosotros, de carne y sangre. Ahora, Él venció la muerte y Él venció al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satanás el diablo. Y mira lo que agrega, Pastor Brandon, si verso siguiente, verso 15, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Verso 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Verso siguiente, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Así que Él tomó un cuerpo, pero nota esto, que cuando Él murió y resucitó con un cuerpo, y luego el Señor glorificó su cuerpo de carne y Él llevó nuestra humanidad, su humanidad, al cielo. Por eso dice, aquel que traspasó los cielos, como hombre, traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Así que Él está sentado ahí, el Padre le dio todo poder, pero está sentado a la diestra del Padre como hombre y como Dios. Amén. Aleluya. ¿No le da gracias al Señor por eso? Por eso es que dice el libro de Hebreos, si no me equivoco, Hebreos 7:25, viviendo para interceder por ellos. Él siempre está intercediendo por nosotros. El libro de Hebreos es fabuloso, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué? Porque Él es hombre que venció la muerte, que destruyó al que tenía el imperio de la muerte, venció el pecado y traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre.
Por eso Pablo dice, Timoteo, no te olvides que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él está intercediendo ahí todos los días, a cada instante por nosotros, ¿verdad? Porque es hombre y nos entiende, se compadece de nosotros. Ahora, de ese personaje es que Juan está hablando. Está diciendo lo que mis ojos vieron, lo que mis manos palparon, lo que contemplamos tocante al verbo de vida. Amén. Así que Jesucristo es hombre, vivió entre nosotros y hasta el día de hoy sigue siendo hombre. Amén. Pero Juan también nos demuestra, como hace también en su evangelio, que Jesús es Dios. Amén. Es por todo esto que el tema de la predicación apostólica es lo que era desde el principio. Amén. La vida que fue manifestada. Eso es lo que era desde el principio. ¿Qué cosa era desde el principio? Acá en la predicación apostólica y los apóstoles predicaron lo mismo, lo que era desde el principio. ¿Qué cosa? La vida de Cristo que fue manifestada a nosotros. Amén. Y esa vida es lo que cambia la vida de las personas. Esa vida es lo que transforma. No es una religión lo que cambia a la gente. La religión trata de, mira, eso significa la palabra religión, significa religar. Es la religión la que trata, no Dios, la religión es la que trata de unir al hombre con Dios, pero a su manera. O sea que cuando tú veas algo o alguien que trata de unir tu vida con Dios a su manera, eso es religión. Amén. Por eso hoy día vemos muchas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen nada que ver con la vida. Mira, Pablo era un hombre tremendo, pero religioso, ¿sí o no? Los escribas, ¿qué es lo que eran ellos? Eran maestros de la ley. Los fariseos eran maestros de la ley, pero eran religiosos. ¿Por qué? Mira, si eran religiosos y eran estudiosos, conocían toda la Torá, conocían toda la ley de Dios, conocían toda la Escritura. Pero ¿por qué el Señor le dijo sepulcros blanqueados? ¿Por qué eran religiosos? ¿Por qué el Señor los trató de generaciones de víboras a ellos? ¿Sabes por qué? Porque no tenían lo que Juan dice. Mira, ellos tenían conocimiento, mucho conocimiento. Habían leído mucho, pero no tenían la vida. No tenían la vida de Cristo. Sepulcros blanqueados, que por fuera están muy lindos, pero por dentro están vacíos. Eso es religión, hermano. Preocúpese cuando usted no tenga la vida de Cristo. Preocúpese cuando usted se vuelva religioso, cuando usted quiera venir a la iglesia, no por agradar a Cristo, no porque usted necesita tener un encuentro con Él, sino cuando usted quiere venir a la iglesia porque el pastor se va a enojar si no va. Eso es religión. Preocúpese cuando usted vaya a pagar sus diezmos de entender lo que es el diezmo, de que es su adoración a Dios y que usted lo honra a Él y que tiene comunión con Él cuando usted le da todo lo que tiene a Dios. Preocúpese cuando usted se los dé porque, para que no digan nada o para que el pastor no se enoje. Eso es religión. Preocúpese cuando están dependientes del pelo, de la falda, de los pantalones, de la pintura de las hermanas. Porque eso es religión. Preocúpese cuando usted está en una iglesia legalista. Eso es religión. El legalismo. Jesús dijo, vuestras costumbres y tradiciones, o sea, legalismo, costumbres, religiones, invalidan mi palabra. Mira, de los 10 mandamientos se desprenden todas las leyes y hay alrededor de 600 y tantas leyes los judíos, pero que están vacías. Jesús vino y dijo, en 2 mandamientos, dijo, se resume toda la ley.
Y si ustedes cumplen estas dos cosas, cumplen toda la ley. ¿Cuáles son esas dos cosas? A ver, no escucho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Si tú eres capaz de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, entonces cumpliste toda la ley. Y no eres religioso, tratando de cumplir 600 y tantas leyes que jamás las vas a poder cumplir. ¿Entiendes? De eso está hablando Juan, de la vida. De la vida que te hace venir aquí para agradecer, de la vida que te hace llorar, de la vida que te hace vivir lo que Cristo quiere que vivamos. Y de eso dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon. Amén. Lo que era desde el principio, la vida que fue manifestada. Permítame quedarme aquí un rato. La vida manifestada. Es lo que realmente tú y yo tenemos que manifestar, la vida. Amén. La vida de Cristo en nosotros. ¿Qué le enseñamos o qué le impartimos a la gente cuando viene a la iglesia? ¿Normas? ¿Reglas? ¿Estatutos? ¿Ceremonias? ¿Rituales? ¿O le impartimos vida? Amén. Yo me crié en una iglesia pentecostal y muy tradicional. Está mi hermana de testigo acá porque iba a la misma iglesia. Donde tú no te podías bajar del púlpito porque era pecado. Porque los demonios podían tomar control del púlpito. Y cuando se iba a orar por los enfermos, ¿qué hacían? Se abrían las puertas para que salieran los demonios. Como que si los demonios necesitaran puertas o ventanas para poder entrar o salir, ¿no? Claro. Muchos rituales, muchas cosas que eran mandamientos de hombre, y que no digo que estén mal porque normalizan, ¿verdad? Muchas cosas, pero cuando comenzamos a vivir por esas cosas y dejamos de lado la vida, ya perdió el sentido y ya se vuelve religión. Amén. Religión. Mira, en este pasaje que el apóstol Pablo habla, él está diciendo la vida eterna y está hablando de la vida manifestada, la vida eterna que estaba con el Padre. Qué tremendo de verdad, esa vida que se manifestó. O sea, la vida, dice Juan, que nos impactó a nosotros, esa vida estaba con el Padre. ¿Puedes colocar, Pastor Brandon, por favor, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14? Esa vida, el verbo, dice, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué sucedió? Habitó entre nosotros, y entre paréntesis otra vez Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. La vida manifestada. Mira, Pablo era perseguidor de la iglesia y la vida lo impactó y se volvió un seguidor de la vida. No un perseguidor de la iglesia. Eso es religión. ¿Entiendes? Eso es lo que Juan quiere que tú y yo entendamos. Este pasaje está lleno de vida, no de religión. ¿Entiendes? Y nosotros, esta es lo que yo tengo que declararte esta tarde, lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque estaba orando y escuché al Señor que me dijo, lo que oíste, lo que viste, lo que contemplaste, la vida manifestada. Esa es lo que yo tengo que transmitirle a usted, que tenemos que vivir por la vida, y esta vida de Cristo se tiene que manifestar en nosotros. No una religión, no normas de hombre, no una estructura, porque la iglesia no es un club social. La iglesia es vida, la iglesia es un organismo vivo. ¿Sabe por qué? Porque la mueve la vida de Dios en nosotros. La vida manifestada, la vida que estaba con el Padre. Ahora mira, Juan
habla de a lo menos 5 tiempos acá. Hay 5 tiempos o momentos históricos distintos a los que Juan hace referencia. Primero, dice antes de la creación. Ese es un tiempo. Amén. Es un tiempo. Antes de la creación. Juan establece claramente la doctrina de la preexistencia de Cristo. O sea que Él estaba antes de la creación. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, preexistente. O sea que antes de que todo existiera, Él ya existía. ¿Por qué? Porque es Dios. Así que la vida es preexistente y esto es lo glorioso, que esa vida preexistente está en nosotros. Por eso tú y yo no podemos transmitir otra cosa que no sea la vida de Cristo. Eso no quiere decir que tú no seas una persona normal. Déjeme decirle, se lo voy a decir con todas las palabras. Me carga la gente que trata de ser mística. La gente que cree que los cristianos no nos podemos reír, que no podemos disfrutar, que no podemos jugar a la pelota, que no podemos compartir, que no podemos ser normales. Amén. Nos juntamos y no oramos en la casa, pero cuando nos juntamos, hoy aquí tenemos que orar, porque todos vean que oramos. Y tratamos de hacer lo que nunca hacemos en casa. Aleluya. Cuando la vida de Dios está en nosotros, tú eres una persona normal, pero con la vida de Cristo, y eso te hace ser una persona que disfruta el momento, que disfrutas cuando estás con las personas, que disfrutas la comunión, que disfrutas el tiempo con Cristo y que te hace ser normal. Y eso es lo que hace que la gente se impresione en ti, que tú siendo evangélico o cristiano, tú seas una persona normal, pero cuando la gente te toca, toca la vida. Amén. ¿Verdad que usted no anda tratando de producir su vida? Hablo de tu vida, la vida natural. ¿Tú no tratas de producirla? ¿Sí o no? ¿O trata usted de producir esa vida? ¿Verdad que usted vive una vida normal, natural? Ninguno de nosotros toma a nuestros hijos y los amarra de los pies y de la cabeza para que crezcan. No, ¿qué es lo que lo hace crecer? La vida normal, la vida natural que está ahí. El cuerpo crece en forma natural y cuando la vida de Cristo está en nosotros, nos da el crecimiento natural del espíritu. No te hace ser místico, no te hace ser cuadrado y que aparentar algo, no. Te ríes, lloras. Amén. Vas al baño, porque muchos piensan que cuando ya la gente es tan espiritual que ni siquiera va al baño. Hay gente que se preguntaba, pastor, ¿y Jesús habrá ido al baño? Pero claro, si era hombre. O sea, ¿habrá tenido sueños? ¿Jesús habrá dormido o pasaba orando todas las noches? ¿Verdad que más de algunos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, sí o no? ¿Se habrá cansado Jesús o era incansable? El libro de Juan dice que era necesario que pasara por Samaria y se sentó al pozo, ahí al costado del pozo de Jacob porque estaba cansado. ¿Se habrá angustiado Jesús? Claro que se angustió. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Estaba hablando de sus emociones, dijo mi alma. Estaba hablando de sus emociones. ¿Ah? Claro, alguno dirá, hoy le faltó la fe a Jesús que se angustió. Pero él era hombre. Vivió momentos de mucha tensión. Fue al baño a hacer pipí, también hacía pipí. ¿Sabe lo que quiero que entienda? Que la vida del Padre nos tiene que llevar a vivir esa vida natural como hijo de Dios. Amén. Así que lo que era desde el principio, antes de la creación, Él es preexistente. Él era la vida que estaba con el Padre. Dice Juan, el Evangelio de Juan comienza con en el principio, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por esto habló que salió del Padre. ¿Ve que él dijo? Y salí del Padre y Él vino al mundo
y de la gloria que tuvo antes con el Padre. O sea, antes de que todo fuera creado, Él ya estaba. ¿No es tremendo eso? Pensar que esa vida que estaba con el Padre, hoy está con nosotros. Eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros a marcar la diferencia. Dígale que está a su lado y dígaselo con rabia, no seas religioso. Muestra la vida de Cristo. No seamos religiosos, hermano. ¿Sabe lo que percibe la gente muchas veces? Es eso, que somos religiosos. ¿Sí o no? Que no nos reímos, que el pastor que es poco serio, pasa bromeando. Y nos dice David, ¿has cambiado mi lamento en baile? ¿Por qué fue que lo menospreció Mical? Porque él trajo la presencia de Dios, la regresó a Jerusalén y era el rey y se desnudó en tu dorso, se quedó con un taparrabo solamente y saltaba y brincaba y su esposa le dijo, oye, pareces como uno de los cualquiera de los viles del pueblo. Y él dijo, mira, si es por Dios, si es por su presencia de regreso, me haré más vil. Hasta le dieron ganas de quitarse el taparrabo a David. Mira el gozo que tenía. Y él dijo, no me importa, porque Dios está de regreso con nosotros. ¿Cómo es que Israel pudo estar más de 20 años sin su presencia? Y no voy a brincar, no voy a saltar, no me voy a alegrar. ¿Entiende? Hay que dejar de ser religioso. Levante su mano al cielo y diga, Señor, yo reprendo de mi vida el espíritu de religiosidad. Voy a vivir en tu vida, en la libertad que Cristo nos da. Amén. Segundo tiempo que Juan habla es de la encarnación. El apóstol nos enseña que ese Cristo preexistente se hizo carne. Mire, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre. Amén. Y estuvo de manera palpable entre ellos. Amén. La vida fue manifestada. ¿Cómo se manifestó la vida? Con Cristo. Por eso Juan 1:17, Pastor Brandon, por favor. Juan. Es que el libro de Juan es tremendo, ¿eh? Uno en realidad lee un libro y dice, oh, este libro es tremendo. Después lee otro libro y dice, oh, este libro es tremendo. No, 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Amén. Aleluya. ¿Por quién vinieron? Por Jesucristo. Así que toda la gracia de Dios es Cristo. Toda la verdad de Dios es Cristo. Amén. Así que la vida fue manifestada. ¿Cómo? Cristo. Y se manifestó, dice Juan. El verbo se hizo carne. Levante su mano derecha al cielo, por favor, y diga, es lo que yo necesito, que esa vida que estaba con el Padre se manifieste en mí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se manifiesta la vida de Dios en nosotros? ¿Ha visto alguna vez a un demonio manifestarse en la vida de una persona? ¿Alguien lo ha visto? Ya, ¿qué hacía la persona cuando se manifestaba un demonio? Se transforma. ¿Qué más? A ver, ¿usted ha visto alguna vez un demonio manifestado? Ya. Hace escándalo. Hablan, ¿o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando estábamos allá en Maturana? Y el demonio me decía, no quiero hablar contigo. Hacia mí. ¿Qué más hace la gente cuando se manifiesta un demonio en las personas? Muchas cosas. Los lleva a depresión, hablan, botan espuma.
Un montón de cosas, ¿sí o no? Botan a la gente al suelo. Un día un pastor entró un endemoniado a la iglesia, y esto es verdad, le pasó al pastor Félix de Quillota. Y él nos contaba, era muy chistoso el pastor, pero dice que entró un endemoniado y él estaba con todo el furor del Señor y se bajó a la tarima y fue a reprender al demonio, y el demonio lo agarró a la corbata y le pegó lo dejó knockout. Usted se ríe, pero el pastor no se rió mucho ahí. Y salió hasta en el diario, creo. Así se manifiestan los demonios, ¿no? Una vez fue a orar por una chica y ella tenía un espíritu de retroceso y hablaba como una niñita de 3 años. Los demonios también se manifiestan en mentiras, en drogas, en muchas cosas. Ahora, nota lo que está diciendo Juan, no está hablando de un demonio. Está hablando que la vida de Cristo se nos manifestó. Se manifestó en nosotros. El Verbo se hizo carne, o sea, la vida dentro de nosotros se manifiesta. ¿Entiende cómo se manifiesta en nosotros? ¿Ve cómo el demonio se manifiesta en una persona? ¿Pero cómo se manifiesta la vida de Cristo en nosotros? En el amor, en nuestro cambio de vida, en nuestro cambio de carácter, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de proceder, en nuestra forma de pensar, comienza a conducir nuestra vida. Así como los demonios se manifiestan y conducen la vida de las personas, así la vida de Cristo se manifiesta en nosotros para bien. Amén. Y es lo que la gente percibe. ¿Le da miedo cuando la gente se manifiesta? Cuando se manifiesta un demonio en las personas, ¿le da miedo a usted? Piensa del otro lado, cuando la vida de Cristo se manifiesta en nosotros. Amén. El Verbo se hizo carne. Eso es lo que necesitamos nosotros. Dígale al Señor, es lo que yo necesito, Señor, que tu vida se haga carne en mí. Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 1 de Timoteo 3, 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue, ¿qué cosa? Manifestado en carne. ¿Quién es ese Dios manifestado en carne? Cristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá arriba. Oh, Pablo, es tremendo aquí lo que está diciendo Pablo. Todo lo que antes de la creación vino, se hizo carne, fue manifestado, visto de los ángeles y fue recibido allá arriba. Creído en el mundo. Si no, no estaría usted y yo aquí. Amén. Así que el mensaje del Evangelio que hemos recibido de Dios incluye el hito, escucha bien, redentor de la encarnación. Cristo se hizo carne, no reencarnación, porque Él no se reencarnó, se encarnó. Dios se hizo hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Así que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Por eso la Navidad no se trata de hacer actos de bondad en el nombre del niño Jesús. Se trata del más grande acto de bondad de la historia, pues el Hijo de Dios se hizo como nosotros para pagar toda nuestra culpa y cancelar todo nuestro pecado. Así que no es el niñito Jesús, es Jesús encarnado quien pagó por todos nuestros pecados. Amén. Y así poder llevarnos a nosotros delante del Padre. Eso merece un aplauso al Señor, ¿no? Aleluya. Uy, ya me pilló la hora y estoy recién en la introducción. De verdad, mire, me quedan 3 hojas todavía. Es que cuando hablamos de la vida, todo cambia, ¿no?
Sinceramente, hermano, sinceramente. Rompamos los protocolos, ¿cierto? Cuando usted está ahí, yo estoy acá, como que hay un protocolo y somos todos así. ¿Va? Es feo ser religioso, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad que es lindo tener la vida de Cristo? Y que esa vida se manifieste en medio de nosotros. Que vivamos la vida de Cristo. Que entendamos que esa vida que estaba antes de la creación se hizo carne y en nosotros. ¿Entiende lo que Juan está diciendo? Él no está diciendo lo que yo estudié, porque hay gente que tiene mucho conocimiento de Cristo. Hay gente que puede venir aquí y darnos cátedra de quién es Cristo, pero no lo conocen, no tienen la vida. Siempre me sorprendió este periodista, Julio López Blanco. ¿Se acuerda de él? No sé si está vivo, está muerto, no sé. Pero ese hombre se conocía la Biblia completa, se la sabía. Pasajes que le preguntaban y la leía o la dictaba de corrido los libros. Pero no tenía la vida. ¿De qué le sirve conocer? Por eso lo que dice Juan, lo que nuestros ojos vieron, no solo basta con ver. Porque tú puedes ver muchos milagros y tú puedes ver que el otro tiene la vida. Lo que se manifestó, lo que mis oídos oyeron, no basta con eso. Basta cuando Él se manifieste y cuando tus manos palpan esa vida. Pablo iba camino a Damasco y Pablo no solo oyó, Pablo no solo vio, sino que Pablo palpó esa vida. Amén. El tercer tiempo que Juan marca acá es Pentecostés y la era apostólica. Mira, cuando Jesús nació, todavía no había venido el Espíritu Santo. Todavía los apóstoles no habían sido comisionados a predicar el Evangelio. Pero Juan nos habla aquí de un mensaje que anunciaron y proclamaron. Esto os anunciamos. Esto es lo que nosotros proclamamos. ¿Entiendes? A través de la iglesia, Cristo aseguró que la iglesia haría cosas mayores que las que Él hizo, ¿sí o no? El Espíritu iba a diseminar el mensaje hasta el fin del mundo. Por eso Juan dice, esto es lo que anunciamos. ¿Qué cosa anunciaron ellos? ¿Qué cosa debemos anunciar nosotros? La vida. Olvídese decir, tienes que ir a la iglesia, si tú no vas a la iglesia eres un pecador. Es un mandato venir a la iglesia, pero tú entiendes que los mandatos están para cumplirlos, ¿cierto? Cuando al mandato tú le agregas amor, ¿es complicado obedecer? ¿Verdad que cuando tú amas a tus papás y ellos te dicen, haz esto y aquello, ¿cómo lo haces tú? Con agrado, ¿no? Cuando tú amas a alguien, no te es tedioso hacer lo que a ella o a él la bendice o le gusta. El tema es cuando queremos cumplir el mandato sin amor. Entonces Juan dice, esto es lo que nosotros anunciamos, la vida. No nos es tedioso predicar, no nos es tedioso anunciar el Evangelio, no nos es tedioso reunirnos, no nos es tedioso pagar los diezmos, no nos es tedioso bendecir al que está al lado, no es tedioso predicar el Evangelio, evangelizar, lo haces con agrado, lo haces con amor. Hay gente que me ha dicho, y no solo en una ocasión, en muchas ocasiones, pastor, ¿cómo usted aguanta tanto? Ustedes, ¿cómo aguantan tanto? Es que cuando tú amas y tienes el amor de Cristo, tú lo haces por amor a Él. Amén. Cuando yo miro hacia atrás, el otro día nos acordábamos con mi esposa y conversábamos con alguien acerca de esto, cuando no teníamos nada, cuando andábamos en el valle de lágrimas,
Cuando no veíamos una, hermano, y yo venía en la micro y yo le decía, Señor, ¿por qué los pastores amigos que yo tengo son bendecidos económicamente y yo estoy aquí mascando laucha? Si yo igual hago tu obra. Y hablaba de fe y de que Dios nos prospera, porque siempre lo he creído. Pero andábamos con los zapatos rotos. Y fueron años, no fue un mes, porque hay gente que quiere servir al Señor y sí, Señor, aquí con todo, lo dejo todo. Y piensan que el Señor al otro día les tiene que responder ya y sacarlos del conflicto. Pero ¿cuántos saben que Dios nos procesa? Y el proceso muchas veces es largo. Yo soy un convencido que el proceso dura hasta cuando tú entiendes cómo funciona Dios. Cuando tú entendiste eso, ¿para qué te va a seguir procesando el Señor? Entonces en el tiempo muchas veces se nos olvida y Dios nos vuelve a meter en procesos para que no se nos olvide de dónde nos sacó. ¿Amén? ¿Le gusta eso, no? Fueron años con mi esposa. Entonces cuando yo miro para atrás, cuando conversamos con mi esposa, digo, ¿cómo pasamos todo esto? ¿Cómo pudimos pasar y soportar? El único ingrediente que había es que siempre hemos amado al Señor y creo que la vida del Señor se había manifestado. Entonces, echémosle para adelante. Venían rabietas. Nos daban las rabietas, pero sigamos adelante. Ya Dios nos va a bendecir, ya Dios nos va a prosperar, ya Dios va a manifestar todo lo que nos has hablado. Y venían las personas y un día me dijo un profeta, me dijo, ya viene tu auto. Y yo decía, no me interesa el auto. ¿Entiendes? Es que cuando se manifiesta Dios, tú puedes soportar. Ni siquiera es tu aguante, es que Dios te hace aguantar. Y Dios se encarga de unos destellitos por aquí, otros por allá, y envía personas y eso te va encaminando. Pero es solo la vida de Dios que tú estás viviendo. Amén, no la tuya. Amén. Y lo último que Juan declara acá, el último tiempo, es los escritos del Nuevo Testamento y los lectores originales. Dice, os escribo estas cosas. Así que nuestro pasaje también hace referencia al tiempo en que Juan escribió esta epístola. Ahí, en el momento cuando la estaba escribiendo. Posiblemente, mira, esto que escribió lo hizo 60 años después de la muerte de Jesús. Según lo que dice la historia. 60 años después de la muerte de Jesús. Juan tenía destinatarios particulares en mente. Hermanos que necesitaban las doctrinas, la doctrina que había dejado Cristo, las correcciones y advertencia que contiene esta carta. O sea, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué es lo que contiene esta carta? A mí lo único fuerte que me habla es, vive la vida de Cristo, no seas religioso. Tú tienes que oír, tú tienes que ver, tú tienes que palpar y se tiene que manifestar la vida de Cristo en nosotros. Eso es evangelio, eso es Cristo, eso es vida. Ver, oír, manifestarse y palpar. Amén. No es ser religioso. Este es el tiempo y el otro tiempo y finalmente los días de los lectores secundarios, o sea, nosotros. Amén. Finalmente estamos nosotros y todos aquellos que han leído Primera de Juan a lo largo de toda la historia de la iglesia. También a nosotros nos son dadas estas enseñanzas. ¿Sabes para qué? ¿Sabes todo lo que hemos hablado en esta tarde? Dice Juan, para que vuestro gozo sea completo. Para que nuestro gozo sea completo. Verso 4. Así que tenemos una responsabilidad asignada por Dios a la luz de este mensaje, de lo que usted ha escuchado hoy. Debemos proclamarlo e interiorizarlo. ¿Qué cosa? La vida. Este es el mensaje de Juan. Lo que era desde antes del
principio. La vida que se manifestó a nosotros, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestras manos palparon, lo que se manifestó. Amén. Así que no tenemos el más mínimo derecho nosotros de cambiar este mensaje, enseñándole a la gente que Cristo es otra cosa. Porque muchas veces hemos enseñado a las personas que Cristo es cualquier cosa menos lo que la Biblia dice que es. Cristo es vida, no es religión. Vuelve a decirle al que está a su lado, déjate de ser religioso. Déjate de vivir una vida religiosa. Vive la vida de Cristo. Así que no tenemos el más mínimo derecho de cambiar este mensaje que Juan nos está impartiendo acá. Amén. Póngase en pie, por favor. Ahora, nuestro mensaje no es uno que se limita solo a estar en nuestros labios. También está en nuestros corazones. Amén. Y es por eso que el apóstol habla del gozo completo que empezamos a degustar aquí en la tierra. ¿Cuándo? Cuando la vida se manifiesta en nosotros. Por eso tú ves mucha gente hoy día dentro de las iglesias que lo único que hacen es quejarse, lamentarse, llorar, padecer, que usted no sabe lo que estoy viviendo. Un montón de cosas, menos la vida manifestada. Menos lo que nos enseñó el Señor el viernes. ¿Recuerda lo que enseñó el viernes el Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Pero ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece no tiene que ver con tus logros, tiene que ver con contentarse en la adversidad. Ahí me alegro, la estoy pasando, no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así que esta vida tiene que ser manifestada. Lo que hemos visto, oído, eso es lo que anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, dice Juan, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Amén. Pregunto, para terminar, ¿por qué es que algunos cristianos son transformados cuando tienen un encuentro con Jesús y otros no? Porque hay muchos cristianos que han tenido un encuentro con Cristo, pero no han sido transformados. Entonces, tenemos mucha gente salvada en la iglesia, pero pocos transformados. Amén. Aleluya. Le cayó mal eso, ¿no? Pero es verdad. Hay muchos salvados, pero pocos transformados. Amén. Entonces, ¿por qué es que algunos cristianos son transformados cuando tienen un encuentro con Cristo, pero otros no? ¿Sabe que la diferencia es muy sencilla? Es que unos tienen comunión diaria con Dios y otros no. Comunión diaria, todo el tiempo. Hay una gran diferencia entre relación y comunión, ¿sabía usted? Relación y comunión. Nosotros nos relacionamos, pero ¿tenemos comunión? A veces. Entonces hay una gran diferencia entre relación y comunión. Mira, relación es convertirnos en miembros de la familia de Dios por la fe en Jesucristo. Tú aceptaste a Cristo, ¿cierto? Y te relacionas con toda la iglesia. Entraste a la familia de Dios porque eres hijo de Dios. Juan pone esto muy claro al final de su carta cuando dice en 1 Juan capítulo 5, verso 12, Pastor Brandon, por favor. Que este pasaje es tremendo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es de todo el tema que hemos hablado aquí, ¿o no? Esta tarde, de la vida. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que la vida cristiana comienza
cuando la relación con Cristo se establece. Ahí comienza la vida cristiana. Amén. Relación es aceptar a Cristo. Comunión es experimentar a Cristo. ¡Wow! ¡Qué cambia! No sé hasta dónde quedaste tú en el camino. Pero Dios no solamente quiere que te relaciones, ese es el comienzo, sino que Él quiere tener comunión contigo. Amén. Por eso Juan dice, y esta vida se manifestó en nosotros. Por eso lo vimos, por eso lo oímos, por eso lo tocamos, por eso se manifestó. No nos quedamos ahí solamente con, sí, te acepto y vengo a la iglesia y es todo lo que hago, pero jamás me relaciono con Él. Jorge me preguntaba el otro día, pastor, ¿y a qué se refiere cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos? ¿Son hijos? Claro que son hijos. ¿Pero sabe lo que les dijo el Señor? Nunca os conocí. Apártense de mí, obradores de maldad, o obradores de iniquidad. Mira. Señor, Señor, dijeron ellos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor le dijo, nunca os conocí. Esa palabra conocer también se utiliza en el Génesis cuando dice, y conoció a Adán a su mujer y le engendró un hijo. Entonces, ¿entiende de qué está hablando? De intimidad. Hay quienes se relacionan con Cristo, pero jamás tienen intimidad con Él. Jamás tienen comunión con Él. Es más, andan hasta un poco peleados con Cristo. Porque le echan la culpa de todos sus problemas. ¿Y por qué me está diciendo? ¿Por qué esto a mí? ¿Por qué esto otro? ¿Sí o no? ¿Entiende la diferencia entre relación y comunión? Que no es lo mismo. Amén. Así que la vida cristiana comienza con relacionarse con Cristo, o cuando la relación con Cristo se establece. Amén. Pero comunión es experimentar a Cristo. Cuando se manifiesta en tu vida. Nunca podrás tener comunión hasta que no hayas establecido una relación con Cristo. Sin embargo, tú puedes tener una relación y jamás tener comunión. Amén. La relación te pone en la familia de Dios, pero es la comunión la que permite que Cristo viva su vida en ti o a través de ti. Cuando tú tienes comunión con Él, sucede lo que sucedía con Moisés, que subía al monte, ¿cierto? Y cuando bajaba, ¿qué pasaba con Moisés? Estaba 40 días. ¿Y qué pasó con Moisés cuando bajó al pueblo? Decía al pueblo, por favor, y tuvo que cubrirse el rostro con un velo porque su rostro resplandecía. Entonces yo siempre digo que mi esposa se enamoró de mí después de un tiempo que yo tuve de oración, porque si no, no sabría enamorar. Por eso es que la gente dice, ¡ay, pero si usted es tan lindo en Cristo! Y uno es re feo. ¿Cierto? ¿Sabe? Porque la gente no ve lo que tú eres, la gente ve la gracia de Cristo. Cuando tú tienes comunión con Él, te impregnas de Cristo y tú hablas con las personas y la persona dice, ¡ay, tenía otra imagen de esta persona! Pero oye, el amor que tiene, pero mira la preocupación, pero mira cómo es. Y cuando estoy con Él, siento paz. Cuando estoy con ella, no sé, algo pasa. Cuando esta persona viene a mi casa, se va y queda el ambiente. ¿No le han dicho alguna vez eso? ¿Por qué no viene más seguido para mi casa? O cuando usted viene a mi negocio, ¿sabe qué? Me empieza a ir bien. ¿Por qué no se queda un ratito más? Claro. ¿Sabes por qué? Porque es la gracia de Dios. No somos nosotros, así que no se vaya a creer el cuento. Amén. Es la gracia de Cristo y eso es lo que la gente tiene que percibir. La gracia de Cristo. La comunión es la clave de un cristiano vigoroso. Amén. Dice Juan, les escribimos estas cosas para que el gozo en ustedes sea completo. Amén. ¿Por qué es que el apóstol Juan escribe acerca del tema de la comunión? Para que nuestro gozo sea
completo. ¿Quiere tener gozo completo? Entonces relaciónese con la vida, con Cristo. Amén. Juan se da cuenta que el mundo no es capaz de dar ese verdadero gozo que es duradero en el corazón humano. Levanta sus manos al cielo, dale gracias por un momento. Y si podemos adorar, porque este gozo solo puede venir de una verdadera relación con Cristo. Cuando una persona está en comunión con Dios y con el Señor Jesucristo, siente un gozo tan profundo que no se inquieta por nada. No hay ninguna circunstancia terrenal que te pueda robar el gozo. Amén. ¿Sabes qué? Yo siempre le digo a mi esposa cuando vienen situaciones difíciles o cuando el diablo se levanta y quiere amargarte, ¿sabes cuál es mi respuesta para ella? Le digo yo, ¿sabes qué? No voy a permitir que Él me quite el gozo. Ninguna situación. Porque cuando tú estás en esa comunión con Cristo, tú sabes que Él tiene el control de todo. Amén. Adoremos un momento al Señor. Levanta tus manos, dile, Señor, yo necesito que tu vida se manifieste en mí. Necesito entender que lo que he oído por años, que lo que he escuchado, que lo que he visto se manifieste en mí en este tiempo. Dígale al Señor, quiero palparte, quiero vivir tu vida. Eso es lo que necesito para impregnar a los demás, para vivir en comunión contigo, para estar en pie en los momentos más difíciles de mi vida. Que nunca se vaya el gozo, para que vuestro gozo sea completo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Dígaselo a Él. ¿Qué cosa? Para que Él viva. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar.